si te parece, al señor Iván Jagroski, que ya está con nosotros. Hola, ¿Cómo estamos? Jagros. ¿Bien? Muy buenas tardes. Muy buenas Todo bien, tardes. señor Iván. Bueno, efectivamente lo que decíamos el otro día, ¿por qué hacíamos la aclaración de quiénes quedaban en la 9 de julio? Recuerdan que yo hice una descripción de los movimientos de las organizaciones, que son organizaciones de izquierda, que no tienen vínculos con el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque se sabía, y luego lo rubricó Alberto Fernández públicamente, que era una modalidad que, si bien muchos de esos espacios, no de los que estaban ayer, pero sí de las organizaciones sociales, tienen vínculos con el Frente de Todos, no era una idea madre que tenía el candidato a presidente del Frente de Todos. Esto en el marco de lo que fue la protesta previo a la media sanción, 222 Que sigue votos. igual el acampe. Que es exactamente 222 votos a favor, ninguno en contra de la ley de emergencia alimentaria media sanción. La sensación que da es que en el Senado va a ser igual que en diputados, una autopista, salió por unanimidad en diputados, nada indica que en la Cámara Alta vaya a tener un recorrido demasiado distinto. Ahora, la pregunta es, el ala más dura de las organizaciones sociales, como por ejemplo Barrios de Pie, un sector en realidad de Barrios de Pie y el Polo Obrero, lo que anunciaron es que iba a seguir justamente ese acampe. Bueno, ¿hasta dónde? Desde las organizaciones sociales dicen algo que me parece indiscutible, lo hemos conversado acá, que el hambre ha crecido, las demandas en comedores escolares han crecido, en comedores en general, y que reasignar partidas en lo que determina la ley de emergencia alimentaria es un parche, pero lo que necesita, como decía el Gallo anteriormente, es que crezca la economía, que se cree trabajo, la producción, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta es, si las organizaciones sociales piden, según dice el Ministerio de Desarrollo Social, más aumento en los planes, en lugar de políticas sociales, y las organizaciones sociales dicen, no es que queremos solo planes, sino que los montos que nos dice Desarrollo Social no alcanzan. Bueno, ¿cuándo esas dos opciones, las más duras de las organizaciones sociales, como el Polo Obrero, por ejemplo, se van a poner de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo? Porque ya a esta altura no están más involucradas en este escenario las organizaciones sociales más representativas. Digamos, no porque Polo Obrero y porque el Barrio de Pie no sean representativas, pero hablo la CETEP, el Evita... las más grandes. Exactamente, el factor más grande de Barrio de Pie, etcétera, no están más. Bueno, lo que es San Cayetano, digamos, ¿no? El candidato de San Cayetano. ¿Dónde está el punto de negociación entre una organización de neto corte más duro, menos dialoguista, si se quiere, por poner una descripción, que son estas organizaciones izquierdas, del Ministerio de Desarrollo? Me parece una pregunta válida para hacerse, porque si no hay instancia de negociación, si son dos lenguajes distintos los que se están dando, es decir, el Ministerio de Desarrollo acordó con el resto de todas las organizaciones, excepto con estas dos, bueno, ¿cuándo culmina ese vínculo? Bueno, ¿Te tiene un título? Sí, Gallo, adelante. Nunca. Pero bueno, ¿cuándo se van de la 9 de julio? Y bueno, Mañana, teóricamente. La tensión no va a terminar, por Mañana a la supuesto. tarde, en teoría. no, y yo te doy un dato. Y seguramente mañana a la tarde o pasado mañana o el lunes vayan a algún supermercado. Y esto va a ser una situación muy compleja. Claro, pero eso no... Ya lo no- anticiparon. Sí, lo dijo uno de los Cooperman. representantes, efectivamente, de Polo Obrero. Y es peligroso. Lamentablemente es muy peligroso. Y esto no toma partido por nadie, ¿no? A ver, convengamos que la ministra Stanley cometió un error enorme, fue nunca recibirlos. Desde que asumieron jamás los recibieron. Siempre les dieron placebo, les mintieron. Esto es una verdad, lo dicen ellos, lo dicen todos. ¿A los Ahora, movimientos sociales? a la gran parte de los movimientos sociales nunca los recibió. Yo creo que las críticas que recibe internamente Stanley, pero puedo tener mala información, es a la inversa. Es que le dio demasiada atención a los movimientos En sociales. la segunda etapa, Claro, correcto. Sí, ahora en los últimos... Pero- a partir de emergencia social para adelante. pero a una parte. Hay otra Sí. parte que jamás los recibió. Siempre manda un tercero. Y recordemos cuando el primer acampe... O no los recibió como ellos querían que los reciban Claro. también, ¿no? Digo, en las circunstancias, o estando ella presente y no su segundo o tercero. Lo que decían ellos, sentanos con alguien que defina. Que defina. Esto es lo que decía la gran mayoría. Viste que al comienzo quien definía económicamente eran Lopetegui y Quintana. Sí, señor. Después fue Duhovne. Sí. Ahora no sabemos si es la CUNSA, si es un mix entre la CUNSA y la política monetaria, si es Marcos Peña. Pero siempre, y está perfecto eso, ningún ministro iba a poder definir No. sin que los que tenían la planilla de Excel de los recortes y de los ajustes... Firme. Exactamente. Ese es el problema. El Exacto. problema está ahí, que se sentaban siempre a negociar
¿Ustedes recuerdan cuando creo que fue el año pasado, que hubo un acampe frente al ministerio? Los recibió la ministra, levantaron el acampe con la promesa de recibirlos al otro día, ¿el no los recibió? No Porque no había firma, porque nadie firma. Como decís vos, y coincido en un 100%, primero fue uno que firmaba, y hoy no sabés quién firma. No sabés si es la Cunza, Marcos Peña. Hoy, además, digamos, el gobierno, con el nivel de deuda que tomó, el nivel de preocupaciones, hoy se volvió a conversar algo que le decíamos ayer, que era lo del famoso bono que vence el 23, el BOMOPO, que lo tiene PIMCO, uno de los fondos de inversión, etcétera. Porque eso sigue siendo una preocupación grande. Perdón, sí. Me acabo de acordar. ¿Y la plata del fondo? Yo ya lo he dicho más de una vez. Lo voy a decir como análisis, no como información. A mí me cuesta ver que el fondo desembolse antes del 27 de octubre. Yo ya lo he dicho más de una vez. Yo recuerdo que apenas pasaron las PASO, acá hablábamos de que tendría que ser antes del 15 de septiembre. No, eso había sido en un comienzo. Exacto. Eso olvidar. Por eso, ya estamos. Ahora, la pregunta es, ¿van a dar una fecha o vamos a llegar a las elecciones en la incertidumbre? A la Cunza no le dieron fecha. La Cunza, no, del desembolso no. La Cunza viaja a Washington. Hoy le preguntaron a Jerry Rice, el vocero del Fondo Monetario Internacional, dijo sí, lo esperamos al ministro Lacunza. Uno no puede hacer, esto es más una broma que un análisis serio, uno no puede hacer análisis político por los rostros, digamos, por la gestualidad. Pero el gesto parecía de Rice era ahórrense la plata de los pasajes. En el sentido que si... guarden los viáticos. Claro, no, es cierto. Pero esa es parte de información, parte de análisis de mercado financiero que hago yo, y esto es una apreciación absolutamente personal, lo quiero dejar en claro, digamos, para tampoco comprometerlos a ustedes. Ahora, la pregunta es Pero si... Iván, no tengas dudas, porque el fondo no puede arriesgar. El fondo arriesgó. ¿Prestó cuánto? ¿50.000 millones de dólares? Ya va a estar, sí, 40... Sí. El préstamo más grande del fondo en la historia, correcto. ¿sí? ¿Vos te pensás que va a arriesgar hoy el fondo cuando hay una incertidumbre política tan grande y cuando un candidato gana por el 47%? Bueno, y ahí tenés un punto Ni que siquiera es... presidente electo. Alberto Fernández, pre-elecciones generales, puede decir, como dice, yo no puedo tomar ninguna decisión, cosa que además es cierta porque él no puede sentarse siquiera a hacer la transición en los ministerios, digamos. Ahora, una vez que, si es que se rubrica el resultado electoral del 27 de octubre, ahí las conversaciones con los ministros, la conversación con el presidente y la conversación con el Fondo Monetario podría tomar otro caliz. Esas son las cuestiones políticas que a mí me hacen pensar que el fondo no va a desembolsar. Las cuestiones financieras ya todos las sabemos, y una de esas, que es la que creo que genera cierta preocupación en el gobierno nacional, hoy yo preguntaba en algunos ministerios y en el Banco Central y me decían, pregunta producción, ¿qué pasa con ese bono? Le digo, ¿pero qué tiene que ver con producción? Producción fue los que impulsaron ese bono. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Son el estilo de señales. Yo no sé si van a pagar o no van a pagar el BOMOPO que lo tiene PIMCO. ¿Cuál es para que la gente entienda, perdón? Un fondo de inversión extranjero tiene la mitad de un bono que compró la mitad, exactamente, compró, para decirlo bestialmente, compró la mitad de un bono, la mitad entera de toda la emisión la compró un fondo de inversión extranjero. ¿Qué están diciendo los inversores argentinos? Dicen, pero va a pagar el 23 a PIMCO, que es este fondo de inversión, y no nos va a pagar a nosotros y nos defolteó en pesos la deuda de corto plazo. Las empresas, te digo, las empresas, a ver, las empresas que tienen este tipo de instrumentos financieros para pagar sueldos, pero también los fondos o las financieras argentinas que están en pesos. Y ahí tiene dos salidas, que son las que comentábamos ayer a la tarde, que es, o paga, y va a tener que pagar sí o sí las letras en pesos que defolteó las de corto plazo, o no paga y defoltea. Y si le paga a PIMCO, a este fondo de inversión extranjero, y no le paga a los locales, se viene una andanada de demandas judiciales al ministro o a la persona que firme eso. Entonces me parece que es un tema, faltan 10 días menos, no sé ni qué día es hoy. Sí, 10 días más o menos. 10 días para esto, y es un tema para prestarle especial atención, además, por supuesto, de la situación, como dice la ley, de emergencia alimentaria que sufren muchos lugares de la República Argentina. Gracias, Iván. Por favor.